tratar el tema de por qué enseñar filosofía desde una edad temprana. La edad temprana nosotros la consideramos desde que se inicia en la educación inicial. Esto es la educación preescolar, que es el primer estadio formal en que el niño entra a desarrollar todas sus habilidades en cuanto a lo que es el estudio. La edad temprana nosotros la consideramos de los 3 a los 6 años, que es el periodo que ellos van al preescolar. Este periodo sirve para que ellos crezcan y se desarrollen como ciudadanos que son reflexivos y críticos. Es lo que les enseña de manera abstracta lo que es la filosofía, que es el objetivo de hacer hombres críticos y reflexivos. Aunque la filosofía se puede dar desde casa e incluso en edades más tempranas, se recomienda verla desde un enfoque educativo y en las edades mencionadas. La filosofía es un saber que nos hace críticos. La filosofía no se explica, más bien se trabaja y se vive. Esta nos permite interrogarnos sobre las cosas, nos permite darle sentido al actuar. Los niños desde que están pequeños tienen la capacidad de ir conociendo sus pensamientos e ir generando nuevas ideas para poder conocer qué es lo que sienten y cuáles son el sentido de las experiencias que están teniendo. La filosofía nos enseña a cambiar de opinión, porque nos da preguntas que nos ponen en cuestión y ante esta puesta en cuestión nosotros debemos reelaborar lo que pensamos. Al momento de que estamos teniendo una nueva idea, estamos también generando un nuevo aprendizaje de por qué es lo que estamos pensando y si lo que estamos pensando es correcto. Al tener nuevas ideas, pues vamos a generar una nueva perspectiva de lo que estamos viviendo. Son numerosos los filósofos que han tratado de responder qué es la filosofía, pero en el lenguaje común, en el día a día, son pocas las personas que tienen claro qué significa y para qué sirve la filosofía. Así podemos apreciarlo si acudimos a la definición de filosofía. Conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. El hecho de que el sentido del obrar humano se encuentre al final de la definición ya nos indica que, de alguna manera, primero tenemos una teoría y solo después, y como un añadido opcional, viene la parte práctica, aquello que debería afectar a la vida de las personas, al sentido del obrar humano. Por lo tanto, la filosofía es la disciplina que precisamente enseña a pensar, a cuestionar, a sacar conclusiones, a aplicar respuestas críticas a los problemas cotidianos y, en definitiva, a vivir de una forma reflexiva. La filosofía para niños es una propuesta educativa que brinda a los niños instrumentos adecuados en el momento en que comienzan a interrogarse acerca del mundo y su inserción en él. Suizo Jean Piaget, famoso por sus estudios sobre la infancia, consideraba que hasta los 11 y 12 años los niños no eran capaces de desarrollar su pensamiento crítico. Esto no es así. Los más pequeños no solo pueden filosofar, sino que, en opinión de numerosos expertos, deben de hacerlo. Si queremos adultos que piensen por sí mismos, debemos educar a los niños para que piensen por sí mismos. Lippmann. Lippmann había sido profesor en la Universidad de Colombia y se había percatado de que sus estudiantes eran capaces de recitar de carrerilla toda la historia de la filosofía, pero sin embargo no eran capaces de filosofar. Así que llegó a la conclusión de que debía ser en el colegio donde se aprendiera a pensar, a preguntarse sobre cuestiones filosóficas y a formar juicios razonables. Este convencimiento le llevó primero a crear cuentos filosóficos para niños de 11 y 12 años, cuyo objetivo era enseñarles a ser críticos, estimularles a hacerse preguntas y a tratar de responderlas. Durante un año, Lippmann estudió el efecto de estas lecturas en alumnos de escuelas públicas de Nueva Jersey. El resultado mostraba que los beneficios de filosofar se veían reflejados en todas las áreas del conocimiento, porque, en palabras del propio Lippmann, la filosofía es por excelencia la disciplina que plantea las preguntas genéricas que pueden servirnos de introducción a otras disciplinas y prepararnos para pensar en las demás disciplinas. En vista de sus exitosos resultados, en 1986 el Departamento de Educación de Estados Unidos reconoció los beneficios del proyecto de Lippmann, que hoy en día está presente en 40 países. La filosofía es un saber que nos hace críticos, creativos y cuidadosos. Jordi Nomen.
Jordi Nomen es un máster en filosofía y licenciado en historia contemporánea. Es profesor de filosofía y jefe del departamento de humanidades de la Escuela Sadako de Barcelona. En su libro El niño filósofo, cómo enseñar a los niños a pensar por sí mismos, señala los beneficios que tiene la educación filosófica en el desarrollo intelectual, personal y social de los niños. Nomen es un firme defensor del papel de las humanidades en la educación de los niños y entiende la filosofía como un elemento básico de ciudadanía que debería estar presente en todas las escuelas. Entre sus beneficios destaca que la filosofía desarrolla en los niños el pensamiento crítico, creativo y cuidadoso. Para Jordi Nomen, este último tipo de pensamiento es de especial importancia para tener en cuenta el impacto de nuestras acciones en los demás. Debemos pasar del yo al nosotros para buscar el bien común y crear algo juntos. Ese es el sentido de la educación. Uno de los modos de enseñarle filosofía es devolverles algunas de esas preguntas con las que con frecuencia acribillan a los mayores. Pero Nomen apuesta sobre todo por 3 herramientas para enseñar a los niños a reflexionar: los cuentos, los juegos y el arte. Evidentemente los alumnos deben simplificar su lenguaje al enseñar a los niños a filosofar, pero eso no significa obviar el rigor y la precisión. El problema es que no basta con que los padres y educadores tengan espíritu crítico para poder enseñar a filosofar a los niños. Deben ellos mismos ejercitarse en esa práctica, saber hacer las preguntas adecuadas. Un niño filósofo es en ese sentido un libro enormemente útil y práctico. El caso es que filosofar en tiempos de internet y en redes sociales, cuando todo son distracciones, se ha convertido en algo muy complicado. Filosofar ahora es más difícil que nunca. La actitud filosófica, el diálogo filosófico, existe en prestar atención al otro, tiempo para reflexionar, para pensar, para profundizar. Los niños deberían desarrollar 3 tipos de pensamiento: el crítico para pensar por sí mismos, el creativo para resolver y el cuidadoso para emplear las preguntas adecuadas. El maestro siempre debería seguir que el alumno aprenda a pensar por sí mismo, y en este sentido, los métodos pedagógicos deben ser los que permitan ese objetivo: conseguir la autonomía del alumno, que aprenda a pensar por sí mismo, que sea crítico, creativo, como hemos dicho. Conclusiones. Es muy importante conocer las capacidades de los niños para poder apoyarlos a desarrollar sus potencialidades. Educar a los niños en filosofía les permitirá poder poner en marcha sus pensamientos e ideas, generando en ellos nuevas maneras de ver y comprender las cosas. De esta manera podrán ir construyendo sus propias perspectivas mediante la construcción de aprendizajes. Cuando tuvimos la oportunidad de aplicar pequeñas actividades de filosofía, me di cuenta que los niños son capaces de tener pensamientos complejos mediante algunas cuestiones, principalmente las que están en relación con factores de su vida cotidiana, pues es a lo que ellos mayormente le han sentido y tratan de entender qué es lo que sucede. La filosofía puede ayudar a una transformación profunda de la escuela, la cual tiene como rol principal el enseñar y que los niños aprendan. Debido a los cambios de la sociedad actual y a la rápida expansión de la sociedad de la información, conocimiento y la lamentable carencia de valores, se necesita del hombre que sea capaz de pensar por sí mismo, reflexivo y analítico. Es por eso la importancia de que la filosofía se vea desde que están pequeños, para que ellos crezcan con esa habilidad y desarrollando el pensamiento reflexivo y analítico para que puedan vivir mejor en nuestra nueva sociedad. La filosofía para niños es una propuesta educativa que brinda a los niños instrumentos adecuados en el momento que comienzan a interrogarse acerca del mundo y de su inserción en él. Es decir, que si ellos no comprenden, no comprenden el mundo a esa edad, entonces si nosotros empezamos a darles esas herramientas para que ellos creen filosofía desde chicos, van a encontrarse con un mundo al que entiendan mejor y sobre todo con estos cambios que estamos viendo actualmente.